Muy buenos días, tardes o noches. Para mí es un gusto continuar con esta serie de videotutoriales del curso de primeros auxilios. Como lo comenté en el primer videotutorial, mi nombre es Andrés González Vargas y soy licenciado en enfermería. El tema que vamos a desarrollar hoy son las lesiones en la continuidad cutánea. De inicio, vamos a trabajar con lo que es el proceso de sangrados. Y para ello debemos de tener un concepto. ¿Y cuál sería este concepto como tal? Nosotros lo podemos definir como una situación que compromete la salida de la sangre del órgano o sistema que lo contiene. Y para ampliar este concepto debemos darle una clasificación como tal. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Lo podemos clasificar según el tipo de vaso sanguíneo, en lo que es capilar, venoso o lo que es arterial como tal. Entonces, aquellos sangrados capilares, lo que va a ser afectado son los vasos superficiales. Y esos vasos superficiales irrigan lo que es la piel y tienden a cerrarse por sí mismos. Esto, a nivel de traumas, es lo que causa los hematomas. Si hablamos a nivel venoso, es una sangre roja oscuro y es un poquito más fácil de controlar que un arterial. A nivel arterial, es una salida abundante y pulsátil de sangre roja brillante. ¿Y por qué es importante este concepto de pulsante? Porque cada latido del corazón es el que va a generar la salida de la arteria. Entonces nosotros lo tenemos que tener presente. Otro proceso en los cuales nosotros vamos a manejar es según la localización. Y esa localización puede ser interna, o sea, la sangre no fluye al exterior del cuerpo, sino se acumula debajo de la piel o una cavidad del órgano. Puede ser externa, cuando la sangre sale al exterior a través de una herida como tal. Y también tenemos lo que es la esterilizada. Dentro de este grupo tenemos varios conceptos, como lo que es la autorragia, cuando hay una salida de la sangre a nivel del oído, la epistaxis, cuando hay sangrado a nivel nasal, lo que es la hematuria, cuando hay salida de sangre en la orina, perdón, y también podemos encontrar hemorragias a nivel de ano o vagina, entre otros. Entonces, esta clasificación nos permite a nosotros orientarnos a la toma de decisiones dentro de lo que es el proceso definitorio del principio como tal. Adicionalmente a eso, nosotros debemos de manejar ciertos principios a la hora de atender clínicamente a una víctima que sangra. El doctor Nicholas Selm, fundador de la Asociación de Cirujanos Militares de Estados Unidos, escribió: el destino del herido está en las manos de los que aplican el primer vendaje. ¿Y quién aplica el primer vendaje? El que brinda el primer auxilio. Y acá entran todos ustedes. Entonces es importante que tengan este concepto. El vendaje o el control del sangrado en la escena salva la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que tienen que hacer es protegerse. Nunca atiendan a un usuario sin protegerse ustedes primero. La utilización de guantes es primordial en el proceso como tal. Posteriormente a eso, hay que identificar el tipo de sangrado, ya sea un sangrado arterial, un sangrado venoso o un sangrado capilar. Si nosotros observamos la siguiente imagen, nosotros vamos a ver un sangrado. Hay salida de sangre, pero también tenemos exposición de la estructura ósea, tenemos exposición de lo que es el músculo y pérdida de la sustancia como tal. Aunque se vea muy traumático esta situación, nosotros tenemos que orientarnos a disminuir el sangrado. Debemos de encontrar qué está sangrando. Acá, por el mecanismo de lesión, aparte del capilar, muy posiblemente vamos a tener lesión venosa y arterial. Debemos de controlar este sangrado. Identificamos dónde está sangrando y podemos atenderlo. Esa identificación salva la vida del paciente. Ahora, cuando ya identificamos, ¿qué tenemos que hacer? Detener el sangrado. Y acá vamos a ver tres grandes grupos. Cuando tenemos un sangrado en extremidades, cuando tenemos un sangrado a nivel de lo que son las uniones de extremidades con el dorso y cuando son en el dorso completamente. Entonces, dando inicio a esto, vamos a trabajar qué se hace cuando hay un sangrado
a nivel de extremidades. ¿Y qué vamos a utilizar nosotros? El torniquete. En los últimos 5 años ha habido un gran cambio dentro de lo que es la naturaleza del uso del torniquete. Se recomienda de inicio un torniquete. Si nosotros vemos esta imagen acá, vemos un torniquete bien colocado ante una herida y esta herida no está sangrando. Principios importantes del torniquete. 1. Que el torniquete nunca quede flojo o que sea insuficiente para lo que es la extremidad como tal. 2. Siempre se coloca aproximadamente entre 2 a 3 dedos de distancia de lo que es la herida. Si lo coloco sobre la herida, no voy a generar un cese del sangrado. E importante, nunca lo coloco sobre una articulación porque la estructura ósea no permite que se comprima la arteria como tal. Entonces no voy a generar adecuadamente el control del sangrado que debería de estar realizando. ¿Y cómo se coloca un torniquete? Es muy fácil. Este torniquete que nosotros vemos acá es conocido como un CAT. Es un torniquete táctico. Fue creado para la milicia, pero es utilizado actualmente a nivel general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a insertar lo que es la extremidad de la herida a través del CAT. Posteriormente a eso, vamos a estirar y ajustar firmemente lo que es la cinta o velcro o la banda autoadherible y vamos a asegurar la misma. Importante, este es el primer paso donde nosotros tenemos que iniciar el proceso de control de sangrado. Entonces, estiren bien lo que es la faja por el corredor y aseguren la misma. Después hay que adherir la cinta alrededor del brazo, pero no vamos a adherirla más allá que el sujetador. ¿Y qué es el sujetador que nosotros vamos a ver? Vamos a verlo acá. El sujetador sería este. Y acá no tengo que sobrepasar lo que es la cinta. Después de ello, voy a empezar a girar la barra o molinete, que es este que nosotros encontramos acá. Y vamos a empezar a girarlo. ¿Cuál es la intención al girarlo? Disminuir la salida de sangre. Después de esto, vamos a asegurar la barra con el sujetador del torno y en ese momento ya la hemorragia está controlada. Si nosotros observamos acá, acá hay dos piezas que sostienen el molinete. Acá tiene que quedar. Entonces es lo que nosotros vamos a manejar. Después hay que adherir la cinta del velcro o la banda autoadherible sobre lo que es la barra y continúa lo más que se pueda alrededor de la extremidad como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Envolver lo que sobró de la banda sobre lo que es el molinete. Y aseguramos la barra y el velcro con la cinta. Se puede agarrar la cinta, ajustarla y adherirla al gancho opuesto con el sujetador del torno. Es esto que está acá. Esto se asegura a este otro extremo con la intención de que el molinete no salga de acá. Y en ese momento nosotros podemos decir que la víctima está con un sangrado controlado y listo para su transporte. Puntos importantes que debemos de manejar. 1. Los torniquetes duelen cuando está bien colocado. Si el torniquete no duele, está mal colocado. Esto siempre se lo tienen que explicar a la víctima. La víctima va a llorar, va a sentir mucho dolor y debemos de explicar que esto es completamente normal. Después, el dolor nunca va a significar que está mal colocado. Como lo vimos en el punto primero, todo torniquete efectivamente colocado duele. El dolor nunca va a significar que debo retirar el torniquete. El torniquete se queda puesto aunque duela. Y una vez que llega el servicio de paramédicos, ellos se van a encargar de darle tratamiento para el dolor. Porque van a necesitar un tratamiento fuerte para disminuir lo que es el dolor. Nunca, nunca retiren solo porque duele. ¿De acuerdo? Nunca se ha demostrado que el daño en el brazo o en la pierna
por el uso del torniquete en un periodo menor de 2 horas. Y tampoco hay antecedentes de amputación con el uso del torniquete por periodos de menos de 2 horas. Importante, hay torniquetes de entrenamiento. Estos torniquetes de entrenamiento no sirven para la vida real. Igual forma, cuando nosotros tenemos un torniquete y lo usamos, no lo puedo reutilizar. Esos torniquetes son de un solo uso. Van a permitir única y exclusivamente atenderlo una vez. Otro punto importante. ¿Qué pasa si yo coloco un torniquete y el paciente no deja de sangrar y ya no le puedo dar más vuelta al molinete? Coloco otro segundo torniquete sobre el torniquete primero. Entonces, a un dígito de distancia más o menos, le colocamos el siguiente y hacemos la misma técnica. Ya con un segundo torniquete, el paciente debería dejar de sangrar. Importante, nunca, independientemente de lo que pase, retiren ustedes el torniquete que colocaron. El torniquete se coloca y se retira hasta que llega al hospital. Esto se utiliza para controlar un sangrado a nivel de extremidades superiores e inferiores. Ahora, ¿qué pasa cuando el sangrado no es en extremidades, sino en los puntos de unión de estas extremidades con lo que es el dorso o a nivel de cuello? ¿Qué vamos a necesitar para poder controlar este sangrado? Y lo que vamos a necesitar nosotros es una venda clean o un rollo de gasa. Cuando ya tenemos eso y tenemos nuestro equipo de protección, vamos a descubrir lo que es la herida. Necesitamos observar el orificio por donde sangra y posteriormente a eso vamos a empezar a rellenar este orificio donde está sangrando. ¿Y cómo lo vamos a rellenar? Introduciendo el rollo de gasa poco a poco dentro del orificio y empujando con nuestros dedos hasta donde llegue, con la intención de empezar a opacar el espacio que hay en esa herida y detener el sangrado. Entonces nosotros lo vamos a observar acá en esta imagen. Con nuestros dedos vamos a empezar a empujar lo que es la gasa con la intención de rellenar completamente la herida. Colocarlo sobre la herida no genera un cierre de la misma y muchísimo menos una disminución del sangrado. Entonces, esto no es funcional. Esto es funcional. Debemos de rellenar con gas a la herida. Y cuando ya tenemos paquetado a lo que es la víctima, vamos a trabajar sobre la misma con un vendaje, con la intención de que eso que introdujimos no salga. Ahora, ¿qué pasa si es en el dorso? Exactamente igual. Vamos a empaquetar la herida, vamos a vendarlo y trasladarlo. Esto es lo único que nos va a ayudar a nosotros a controlar un sangrado importante. ¿Ok? Y va a permitir que el paciente se mantenga con vida. Ya después de controlar la hemorragia, tenemos que ayudar la vía aérea y ver que no esté obstruida y colocar al paciente en una posición de seguridad. Siempre. Y ya como último, a nivel de manejo de un paciente con un sangrado importante, debemos de mantener al paciente caliente. Los pacientes con sangrados, al perder sangre, disminuyen su temperatura corporal. ¿Se puede chocar un paciente por una disminución de la temperatura? Sí, y es por eso es tan importante que nosotros podamos manejar este concepto. Vamos a continuar con el segundo tema de hoy, que son las heridas. Y vamos a tenerlo como un concepto. Este concepto de herida es una lesión que se produce en las capas de la piel, que puede afectar únicamente a ella u órganos adyacentes. Dentro de este gran grupo de heridas vamos a encontrar una clasificación, que son las heridas abiertas y cerradas. Dentro de las abiertas vamos a tener lo que son las contusas, las cortantes, las punzocortantes, las, las punzantes, las de proyectil, las de aplastamiento,
las laceraciones, las abrasivas, las avulsivas y lo que son las amputaciones como tal. Todas estas heridas o tipos de heridas son abiertas. Significa que la piel cedió su elasticidad y produjo una ruptura de la misma. O sea, se perdió la continuidad de lo que es la integridad cutánea. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos y esos tipos van a atenderse en su mayoría casi de la misma forma. Y tenemos lo que son las heridas cerradas. Significa una herida que no hay una salida de sangre como tal. Dentro de otra clasificación que es importante manejar, vamos a encontrar esta, que son heridas simples y heridas complicadas. Las heridas simples son aquellas que no tienden a tener órganos adyacentes comprometidos. Y las complicadas son aquellas que se compromete uno u otro órgano adyacente a lo que es la piel. Y esto va a generar que esta herida se complique en su naturaleza de atención. No sé si recuerdan la imagen que vimos anteriormente, donde había un miembro inferior y había exposición de estructura ósea. Eso es una herida lacerante complicada. ¿Por qué? Porque tenemos compromiso a nivel de lo que es sistema musculoesquelético dentro de la misma. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es protegernos nosotros mismos, o sea, la seguridad. Uso de guantes y equipo de protección tiene que ser vital. Después de eso, importante, retirar ropa o objetos que cubren la herida. Vean, si son heridas a nivel de dígitos, o sea, de los dedos de la mano o del pie, y si usa algún tipo de alhaja, retiren antes que el proceso de edema sea muy amplio, porque al final cuesta mucho retirarlo y va a generar un trauma adicional al usuario. Entonces, siempre es importante retirarlo previo a la atención, ya sea que ustedes como rescatistas lo retiren y se lo entreguen a la víctima o un familiar, o solicitarle a la víctima que se lo retire por sí mismo. Después de eso tenemos que limpiar la herida. ¿Y cómo se limpia la herida? Con abundante agua. Si el agua es estéril, mucho mejor. Si nos encontramos en una situación en la cual no tenemos agua estéril, el agua que se consume a nivel de botellas puede funcionarnos, pero tenemos que aclarar cuando llegue el equipo de paramédicos qué tipo de agua utilizamos para limpiar la herida. Pero la herida se limpia con abundante agua. No usemos otros agentes, no usemos ni alcohol, no usemos yodo para limpiar una herida en el momento. Si las heridas ya fueron valoradas en un centro médico y se va a dar una atención, podemos usar un agente. Pero antes de esto, es mejor no usar ningún tipo de agente, solamente abundante agua. La abundancia en agua va a permitir que se lave la herida y que arrastre de una u otra forma lo que son agentes patógenos o ya sean piedras, zacate, tierra y demás agentes que puede tener la herida como tal. Ya después de limpiar la herida, vamos a cubrirla. Entonces, vamos a colocar, dependiendo del sangrado, gasa sobre la herida y vamos a hacer de forma circular con una venda de gasa sobre la misma. Claro está, si esta herida tiene un sangrado importante, pasamos a lo que vimos anteriormente. Si es un sangrado superficial y una herida pequeña, lo colocamos la gasa sobre y envolvemos. Pero recordemos, los sangrados matan a las personas. Entonces, si es un sangrado importante, lo atendemos como lo vimos anteriormente. Y el último punto que vamos a ver en este video tutorial es la parte de quemaduras. ¿Y cuál es el concepto? Es una lesión ocasionada por un agente externo. Este agente externo puede ser térmico. Dentro de este grupo térmico vamos a encontrar lo que es el frío, lo que es el calor, lo que son los agentes químicos o el agente eléctrico como tal. Entonces, a nivel nacional no hay mucha posibilidad de que haya una quemadura por frío, por las condiciones climáticas de Costa Rica.
pero de calor sí lo podemos encontrar. Igual lo que son agentes químicos y eléctricos. Muy posible dentro de lo que es el desarrollo de sus funciones a nivel de turismo, no van a estar expuestos a muchos agentes químicos, pero puede llegar a pasar. A nivel eléctrico, sí, nunca estamos a salvo de producirnos una quemadura por un agente eléctrico. Pero los que más vamos a ver, digamos, dentro de lo que es la naturaleza de sus funciones, son quemaduras por agentes de calor. ¿Qué es lo que sucede? Podemos tener quemaduras por el sol, que pueden llegar a ser de primero y segundo grado, o podemos tenerlo por medio de una fogata, de una persona que no sabe manipular lo que es el fuego dentro de una estufa en el aire, al aire libre, y esto va a generar una quemadura. ¿Ok? Entonces nunca estamos 100% protegidos. La prevención es la clave para no hacer primeros auxilios. Si nosotros prevenimos cualquier tipo de lesión, nosotros vamos a poder estar seguros que no vamos a tener que aplicar primeros auxilios y esto conlleva a que no haya víctimas. Ya cuando se rompe la prevención, nosotros vamos a tener la obligación de cubrir a esta persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer independientemente de la naturaleza del mismo? Lo primero es protegernos nosotros. ¿Ok? Recordemos, el uso de protección personal es vital. Nunca tendamos una víctima sin la protección adecuada. Después, importante, ver el compromiso de la vía aérea. ¿Y cómo nosotros velamos el compromiso de la vía aérea? Lo que nosotros tenemos que observar son signos en los cuales pueda sospechar yo de que hay o no una lesión dentro de la vía aérea. ¿Cómo qué? Como quemaduras periobucales, perdón, o lesión, especialmente esto pasa a nivel de lo que son los caballeros que tienen vello facial en el rostro, entonces puede ser que esté quemado alrededor de lo que es la cavidad oral. Lo que son las fosas nasales, si hay quemaduras dentro de la fosa nasal, eso me puede dar a mí la idea de que hay un compromiso en la vía aérea. Pacientes con quemaduras por inhalación o quemaduras por llama a nivel de cavidad oral puede generar un edema que compromete la vía aérea. Son pacientes que se tienen que trasladar lo más pronto posible a un centro hospitalario para poder dar su atención adecuada dentro de esta área. Y segundo, tenemos que enfriar a la víctima. No es introducirlo en hielo porque el hielo me puede generar más dentro de lo que es el proceso de pérdida de lo que es la continuidad cutánea. Más bien es colocarlo en agua a temperatura ambiente con la intención de empezar a disminuir lo que es la temperatura en sí. Si nosotros logramos disminuir la temperatura local dentro de lo que es el área quemada, la lesión tisular va a ser menor. Entonces es importante que lo tengamos presente. Enfriar a la víctima. Y por último, clasificar la quemadura. Entonces es importante que nosotros clasifiquemos la quemadura como tal. Aquí nosotros tenemos clasificación de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Esas quemaduras va a determinar de la profundidad de la misma. Entonces, primer grado son solamente la primera capa de la piel, segundo grado de la primera y segunda capa de la piel, donde ya nosotros vemos a ver una herida como tal. La tercera ya vamos a ver un compromiso, la primera, segunda y tejido adiposo. Y la de cuarto grado vamos a ver alteraciones a nivel de músculo y estructura ósea. Y por último, la extensión. Es importante saber cómo vamos a reportar nosotros lo que es la extensión de la quemadura en sí. Entonces acá tenemos una tabla, la cual nosotros podemos guiarnos. Entonces recuerden, tenemos cara anterior y cara posterior. Entonces, miembros inferiores, anteriores y posterior en sus caras son 9 cada uno. A nivel de miembros superiores, 4.5 cara anterior y cara posterior. Dorso a nivel de lo que es tórax y abdomen suman 18%, 9% cada uno por separado.
tanto anterior como posterior. Y lo que es cráneo, un 4.5 anterior y posterior. Y genitales, un 1%. Entonces, dependiendo la extensión, nosotros vamos a decir que tiene un 50%, un 70%, un 80% de quemadura de superficie corporal. Y la clasificación, primero, segundo, tercero, cuarto grado, va secundario. Con esto finalizaríamos este segundo video tutorial, agradeciendo su atención. Muchas gracias y nos escuchamos.